luego de esa introducción y de esa conversación previa, en la que hemos establecido que nuestra segunda prueba, dado los cambios en el calendario de la universidad, luego de los acuerdos que tomó la Federación de Estudiantes con la Rectoría, quedará para el miércoles 14 de julio. Al estar grabado este aviso que estoy dando, yo doy por enterado a todo el mundo. Lo digamos a todos los compañeros y compañeras, inclusive los que no están aquí, porque supongo que después ven la clase, como obvio. ¿Ya? Sin embargo, voy a tomar la precaución de enviar correo. Porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe cuando una explicación puede estar de más o no. Y prefiero explicar más de una vez algo que menos. Dicho eso, nuestro apunte 13 que comenzamos a mirar ayer, dice o nos habla de todas las propiedades que tiene la tangente de la circunferencia. El teorema 61 y 62 en el fondo establece la siguiente propiedad, que dado una circunferencia, una circunferencia cualquiera, en este caso va a ser una circunferencia de radio 3, un punto sobre esta circunferencia y una tangente en este punto, esta tangente siempre es perpendicular al radio que une el punto de tangencia con el centro, o sea, el radio hacia el punto de tangencia. ¿Ya? Si yo le pregunto a GeoGebra acá sobre la relación entre esta recta y este segmento, me va a decir que son perpendiculares y que lo comprobó numéricamente. ¿Y cómo lo comprobó? Básicamente lo que hizo GeoGebra fue obtener la ecuación de la recta de esta recta, la ecuación de la recta que pasa por este punto y el centro, y comprobar que sus pendientes multiplican menos 1. Podríamos decir entonces que esa es una demostración numérico-algebraica y que en términos de geometría analítica, demostrar estas cosas puede que resulte inclusive algebraicamente más complejo. Pero en términos de geometría axiomática, estas demostraciones son bastante sencillas. El primer teorema dice que si OP es el radio de una circunferencia, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí O, el centro de la circunferencia, y P, si OP es el radio de una circunferencia de centro, y L es una recta que pasa por P. No están diciendo que L es perpendicular, simplemente de que L es una recta que pasa por P. Nada más. Bueno, luego dicen, es perpendicular a OP, así que ya sé que este ángulo es un ángulo recto. Lo vamos a marcar. Para marcarlo me voy a auxiliar de un puntito por acá. El ángulo lo vamos a poner, vamos a poner de verde, sí, y solo el nombre. Entonces, este ángulo alfa que se forma acá es un ángulo recto. Si ocurre eso, entonces la recta es tangente. Eso está diciendo este teorema. Si ocurre eso, entonces L tiene exactamente un solo punto de intersección con la circunferencia. Y la demostración de este teorema es por contradicción. La voy a explicar primero y después la vamos a leer formalmente. Pero ¿qué está diciendo esta demostración? Vamos a suponer que por acá existe otro punto, R. ¿Ya? Y R está en L también. R también está en L. Entonces aquí, evidentemente, L la vamos a tener que dibujar un poquito extraña. O sea, y la vamos a dibujar así ahora, mira. Y por aquí, ¿cierto?
y por acá. Evidentemente esta recta L no es una recta. Pero estamos diciendo que este ángulo de aquí es recto. ¿Qué dice esta demostración? Si yo supongo que existe otro punto, este otro punto tiene una cierta propiedad. Equidista de O al igual que P. Es decir, la distancia entre P y O es la misma distancia que entre R y O. Haciendo del triángulo POR un triángulo isósceles. Por tanto, este ángulo también es un ángulo recto. Beta también es un ángulo recto. Y el hecho de tener en un triángulo dos ángulos rectos hace que, que el triángulo contradiga la suma de los ángulos interiores de un triángulo, porque tendría dos ángulos rectos sumados, por tanto un ángulo extendido, así que este ángulo de acá evidentemente hará que la suma de los ángulos interiores de este triángulo sea mayor a un ángulo extendido. Luego, se puede deducir, vamos a poner aquí la vista algebraica para ver algunas cositas, pero no sé por qué la puso así. Luego, podemos decir que suponer que la recta L tiene dos puntos de intersección con la circunferencia es una contradicción. ¿Ya? ¿Por qué supongo que tiene dos y no tres? Porque el teorema 58, que de hecho estuvimos trabajando durante dos clases, decía que una recta y una circunferencia tienen a lo más dos puntos de intersección. O sea, pueden tener 0, 1 o 2. Entonces, necesariamente, este punto R no existe, estas rectas no corresponden a esto, y solamente tengo la recta tangente. Sí o sí. ¿Qué dice la demostración formal? Por contradicción, supongamos que L tiene dos puntos en común, P y R. Entonces ocurre lo siguiente, ¿cierto? Sea R de otro punto de intersección, sabemos que el triángulo OPR es isósceles de base PR, porque PO y RO son radios. Teniendo en cuenta que el ángulo entonces en P y en R son congruentes. Como el ángulo en P es un ángulo recto, entonces también lo es el ángulo en R, lo que contradice la suma de los ángulos interiores. Por tanto, L debe ser sí o sí tangente de la circunferencia. El teorema 62 establece exactamente lo mismo. Dice que toda recta tangente a una circunferencia es perpendicular al segmento que une los puntos de tangencia y el centro. Vamos a intentar demostrar informalmente y solo a través de GeoGebra este teorema para que usted después, como ejercicio, lo escriba formalmente. Aquí tenemos lo contrario entonces, que es aquello que tenemos, una circunferencia de centro O y radio R, y radio 3, le vamos a poner de nuevo. Opciones, etiquetado, ningún objeto nuevo. Etiqueta visible. Entonces, esto vale, este es el ángulo punto O. Y tenemos una tangente. A ver. El teorema dice, la recta tangente es perpendicular. Ah, perfecto. Entonces, tenemos la tangente en un punto P. Este puntito P. Debemos demostrar que esa tangente es perpendicular. Perpendicular al radio sobre P. Jóvenes, me gustaría escuchar ideas. Ahí parece que voy a poder leer ideas. Aquí dice, podría ser por contradicción. Ya, muy buena idea, Valentina.
¿Cuál sería la hipótesis o la suposición de la contradicción? ¿Qué vamos a suponer? Que no es perpendicular. Perfecto. Entonces vamos a suponer que este ángulo, vamos a llamar aquí sea R o un punto en la recta. Estoy tratando de darle sentido a lo que está diciendo la compañera. Y entonces el ángulo OPR no es perpendicular, a pesar de que aquí dice que sí lo es. ¿Qué significa que este ángulo no sea perpendicular? ¿Qué conclusión podríamos obtener de aquí? Que no es congruente a su suplementario. Ya, sí, significa que este ángulo de acá, el otro ángulo, por el otro lado, tampoco es recto. Ya. Significa también que este triángulo no es un triángulo rectángulo. ¿Cierto? A ver, María Ignacia, por favor argumenta lo que acabas de decir. Por favor. Ah, pero tú lo dices como una pregunta. Ya. Tú dices entonces que el hecho de que no sea perpendicular significa entonces que no es tangente. ¿Por qué? Bueno, profe, se me ocurre que como ese ángulo de ahí no es recto y las tangentes forman un ángulo recto, al decir que ese ángulo no va a ser recto y que ese triángulo no va a ser rectángulo, también podríamos decir que esa recta no es tangente. Ya, ya. Deduzco de lo que No me estás estoy segura, diciendo, la verdad, es una idea que tengo. es que las ideas siempre comienzan así, en ideas que uno no tiene seguro, pero por algo se te ocurrió esa idea. Las primeras ideas son súper importantes porque por algo a uno se le ocurre. Que tú no estés segura por qué es otra cosa, pero algo, algún recuerdo, alguna idea debes tener para decirlo. Mira, me estás diciendo lo siguiente. Si yo supongo que este ángulo no es recto, entonces no es tangente. ¿Habrá algún teorema anterior que diga algo similar? Fíjate el teorema 60 que dice. Dice que si es perpendicular, entonces es tangente. Entonces, si no es perpendicular, entonces no es tangente. ¿Ya? Jóvenes, no quisiera hacer esta demostración para ustedes, pero sí dejarles esas ideas. El suponer que no es tangente, o que digo, que suponer que no es perpendicular, es parte fundamental de la demostración. El resto de las ideas, estudienlas, intenten hacerlo. Para que nosotros veamos el teorema 63. Dice que los segmentos trazados desde un punto exterior a la circunferencia de manera tangente son congruentes. Es decir, ahora, tengo un punto exterior a la circunferencia. Este puntito se llama B. Y aquí en propiedades del texto, quiero que P esté con ese puntito que acabo de dibujar siempre pegadito. Y en posición, punto de origen, le vamos a poner que esté según el punto B. Y ahora, cada vez que yo mueva el punto B, la P seguirá con él. Y vamos a trazar las tangentes.
desde P hacia la circunferencia. Son dos posibles tangentes y eso genera dos puntos de tangencia. Estos puntos les vamos a llamar A y B. Entonces, este teorema dice que PA y PB son congruentes. PA y PB son congruentes. Antes de entrar a la demostración formal, y si usted no ha leído el apunte y no sabe cómo hacer esa demostración formal porque está escrita en el apunte, me gustaría que volviésemos a explorar ideas con este teorema. ¿Cómo podríamos saber que esos dos segmentos son congruentes? Profe, yo tengo una idea. Cuénteme su idea. Podría ser trazar el segmento AB y un segmento que divida ese triángulo a la mitad. ¿Desde dónde hasta dónde? Como por la recta que pasa por OP. Ya. O sea, tú dices que este punto, por ejemplo, es punto medio de AB. Sí. ¿Ya? ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Mm, Sí, evidentemente este punto es el punto medio de eso. Yo lo veo muy claro. De hecho, la pregunta es cómo lo demuestro. Porque en realidad quiero demostrar que estos dos puntos estos dos segmentos son congruentes. Podría ser a partir de demostrar que esos dos triángulos son congruentes. claro, sí, esa era mi idea. Y aquí tengo, es que, mira, si bien este ángulo es recto, o sea, estos dos segmentos son perpendiculares por lo que se ve gráficamente, no sé si estamos en condiciones de deducir que es un ángulo recto. ¿Qué tal si hacemos estos segmentos? Mira. Y aquí estamos seguros de ciertas cosas que sí son congruentes. Por ejemplo, OA y OB sí son congruentes porque son radios, ¿cierto? OP sí es congruente por ser el lado común. ¿Cómo puedo saber que AB, AP y BP son congruentes entonces? Ahí por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Cuáles serían? Los lados los tenemos. ¿Cuál sería el ángulo que es congruente? El que está entre los
los dos lados congruentes, entre los radios y Este ángulo. el lado compartido. Este ángulo y este ángulo. Bueno, numéricamente GeoGebra me va a mostrar que son congruentes, sí. Pero ¿cómo podemos saber que ese ángulo es congruente? Esa es la dificultad. ¿Cómo demuestro? ¿Cómo estoy seguro que estos dos ángulos son congruentes? Podría ser haciendo otro segmento que pase de A a B. Ya. Y ahí un triángulo isósceles. Ya. Entonces, ahí se Este sabría ángulo con que, ese ángulo son congruentes. claro. Y si dividimos el triángulo en los dos, Pequeñitos. como con una intersección entre AB con OP, Sí. Ya. ahí serían congruentes AOR con ORB. ¿Por qué serían congruentes? Por los lados del radio son Ya, congruentes. estos dos son congruentes, pero tú no sabes si estos son congruentes. No hay forma de saber. Estaríamos bajo el mismo problema de acá. ¿Y sabes por qué creo que lo estás viendo difícil? Porque hay algo que no estás considerando. Voy a pintar un triángulo, mira. Y el triángulo que voy a pintar, tú me dices qué tipo de triángulo es. Este triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? Y este de acá, ¿qué tipo de triángulo es? Rectángulo, me dice Juan Pablo. ¿Y por qué son rectángulos, Juan Pablo? Por la tangente, por el teorema 61 y 62. Ahora, Valentina, le voy a volver a preguntar a usted. De estos dos triángulos conocemos un par de lados congruentes y un lado compartido. O sea, conozco dos lados de cada triángulo. Para los triángulos rectángulos, ¿es posible determinar el tercer lado si conozco dos de sus lados en un triángulo rectángulo? Sí, ¿Con qué herramienta? ¿Con qué teorema o con qué? con ¿Cómo? el teorema de Pitágoras. Entonces, por el teorema de Pitágoras, necesariamente AP y BP son congruentes. Y eso, todas las otras deducciones que tú hiciste, se pueden sustentar en este teorema. Todos los demás que tú dijiste, que por ejemplo, AB y OP son perpendiculares, eso se puede demostrar ahora. Que este punto, por ejemplo, este punto de acá es el punto medio del arco AB. O sea, a partir de aquí se pueden hacer muchísimas demostraciones. ¿Qué dice la demostración formal? Bueno, si tenemos estos segmentos, el triángulo PAO y PBO son rectángulos, así que sabemos que o A y o B son congruentes por ser radios, o P es congruente consigo mismo por ser un lado común. Por el teorema de Pitágoras, necesariamente PA y PB tienen que ser congruentes. Entonces se demuestra el teorema. Súper. A ver, escribirlo una vez que tengo la idea, sencillo. La dificultad es llegar a esa idea. Lograr ver esa idea. El teorema 64, aquí hay alguien que me habla por el chat. Sí, la demostración es muy corta. El tema está que si uno logra ver que son triángulos rectángulos, ¡puf! Sale, pero gasto más tinta de mi lápiz escribiendo el nombre que demostrando el teorema. Teorema 64. Y este va de ejercicio principalmente por el valor pedagógico de la construcción. ¿Ya? Así que
O sea, si yo le digo que aquí hay un valor pedagógico en demostrar este teorema, demuéstrelo, hágalo, escríbalo. ¿Qué dice este teorema 64? En un círculo, si una recta BC es tangente en un punto A, que está entre B y C, y AP y AD son cuerdas, entonces APD y DAC son ángulos congruentes. ¿Por qué me parece que la construcción de este teorema tiene un valor pedagógico importante? Porque llegar a la construcción de la figura solamente a partir de esas instrucciones no es tan sencillo. ¿Ya? Entonces, pequeña actividad. Usted va a intentar hacer la construcción, no la demostración por ahora, pero por lo menos hacer la construcción. Y en unos 10 minutos yo le pregunto. ¿Vale? En unos 10 minutos yo le pregunto. Y voy a escribir esto en el chat, para ya no tener... ups. Entonces... Entonces la instrucción ahora es que usted, a partir de estas instrucciones que están en el chat, construya la figura que describe. Para ver si después podemos pensar en una demostración. Entonces, en unos 10 minutos, a las 10:50 yo les vuelvo a preguntar, ¿vale? Súper, súper.
Chicos, chicas, ¿cómo nos fue? No sé si alguien me puede mostrar lo que construyó. ¿Hay alguien por ahí? Ya, Airan, no sé si quieres compartir tu pantalla, como tú prefieras. Pero perfecto. Muy bien, muy bien. Ahora mira, leamos el teorema, la conclusión final que dice el teorema. Muy bien, Airan. El teorema dice entonces, un círculo de una recta BC es tangente en un punto A que está entre B y C. Ya, perfecto. Tenemos ahí el punto que está entre B y C. AP y AD son cuerdas, entonces el ángulo APD y DAC son congruentes. Voy a borrar algunas cositas de acá de mi GeoGebra y ya que nos mostró la figura, compañero, entonces tenemos una recta BC que es tangente en A. Entonces por aquí es tangente, tenemos la recta tangente, el punto B y C, me falta la letra C, y me falta el punto D. O sea, D y P son cuerdas. Esa es cuerda. Entonces tenemos A, B y C, D y P. Y dice el teorema que el ángulo APD, es decir, este ángulo es congruente con el ángulo DAC. DAC, con este de acá, mira. Y efectivamente son congruentes. Me está diciendo que un ángulo inscrito en un arco y el ángulo semi inscrito en este ángulo, que sería el ángulo de AC, son congruentes. Si muevo esto, siguen siendo congruentes. Desafío entonces para ustedes demostrar este teorema. Demostrar este teorema. Dejo ahí por si alguien quiere sacar el pantallazo. Y dicho eso, jóvenes, no sé si hay dudas, preguntas. Dudas, preguntas, quejas, reclamos. ¿Todo bien? Perfecto. No, dice Juan Airán también. Todo bien, súper. Jessica, Valentina, Marilén. Todo bien, perfecto. Jóvenes, ocupen su tiempo en este receso largo, en el fondo son como vacaciones de invierno, en descansar, o sea, sí, muy bien dicho Juan Pablo, a mimir. Ya no van a tener lunes, o sea, martes, miércoles clase a las 8 conmigo, para demostrar teoremas también, sí. Vean los apuntes y vean qué teoremas no hemos demostrado,
para que usted lo intente demostrar. O sea, divida su tiempo en descanso para que su descanso sea efectivo. Ese es mi gran consejo, que pueda descansar de forma efectiva. Y la única forma, jóvenes, de descansar de manera efectiva es durmiendo, y que ese sueño sea reparador. Y para un joven, una joven de su edad, y con la carga de estudio que tienen, son mínimo 9 horas de sueño. Mínimo 9 horas de sueño, así que prográmese. Si usted se va a levantar a las 8 de la mañana, a las 11 de la noche tiene que estar durmiendo. Se va a despertar a las 8 de la mañana. Los que no han podido, sí. Sí, también, o sea, el hecho de no tener que levantarme a las 8 a la clase y poder levantarme a las 9, a las 10, a las 9 y media, para mí también va a ser un gran descanso. Aprovechen de ir a vacunarse los que no han podido, sí. Y recuerden, si le dicen que se quede media hora esperando, sentadito, sentadita ahí, quédese esa media hora, ¿ya? No vaya a hacer cosas, o sea, y lo otro, no vaya solo o sola a vacunarse, vaya acompañado, acompañada, porque la vacuna, al ser la vacuna para la gente de la edad de ustedes, al ser una sola dosis, es bastante más fuerte que la vacuna de los más ancianitos como yo, que nos pusimos 2 dosis. Entonces, vacúnese y eso. Cuídense, pórtense bien, acuérdense temprano, háganle caso a la mamá, casa sí, calle no, alcohol, jabón y agüita, región metropolitana, cuarentena total. Los que están en una comuna, en un lugar de Chile donde no haya cuarentena, los envidio, pero eso no significa que uno tiene que salir a tontas y a locas. Un abrazo, nos vemos en 2 semanas, cuídense.